Imagino que si tienen Instagram habrán notado que Comic Sans es una de las nuevas tipografías que se pueden utilizar en Stories. ¿Por qué ahora Instagram? ¿Por qué utilizar una tipografía que tiene más de 25 años en pleno 2020 en una de las aplicaciones que tiene más usuarios en el mundo? Es por eso que hoy les quiero hablar de la tipografía más odiada de la historia reciente. Y sobre todo de la tipografía que no tenía como objetivo principal ser una tipografía como tal. La única y polémica Comic Sans. Todo empieza a mediados de los 90 cuando Microsoft va a sacar un nuevo software animado. El software iba a tener un perrito animado y globos de texto. Hasta allí todo normal. Pero resulta que la tipografía que iban a utilizar en los globos de texto era la de Times New Roman. Entonces uno de los diseñadores de tipografía de Microsoft pensó, un perrito nunca hablaría en Times New Roman, y menos para un contenido para niños. Y es allí cuando entra nuestro protagonista, el diseñador de la tipografía más odiada por diseñadores y creativos, Vincent Conard o Vincent Conard. Bueno, lo dejo ahí. Entonces cuando vio que iban a cometer el delito de usar Times New Roman en globos de texto, él dijo, no, es que la letra que debería ir allí debería parecerse un poquito al menos a la que uno ve en los cómics, como por ejemplo en Watchmen, la tipografía de los cómics que se suele hacer a mano, pues voy a tratar de hacer algo en digital, pues que se parezca, más o menos. Cabe aclarar que Conard ya tenía experiencia haciendo tipografías infantiles, y creo que ese carácter infantil se aprecia también en la Comic Sans, porque ese era su objetivo. Resulta que Conard se demoró en hacer la tipografía y no la utilizaron para ese proyecto, pero sí la utilizaron para otro. Y luego se incluyó en el paquete de Microsoft Office de Windows 95 y así fue como básicamente se popularizó. Pero una cosa es popularizarse y otra cosa es que todo se haya descontrolado, como fue lo que pasó. Porque la tipografía empezó a ser utilizada por personas como tú y como yo, que nada tenían que ver con la creación original de la Comic Sans. Es decir, no hicieron una campaña de marketing, no hicieron publicidad para que se volviera famosa, para que la gente la reconociera. Estaba allí y la gente cuando llegaba su paquete de Office, su Windows 95, miraba las tipografías y decía, esta es diferente, voy a utilizarla. Y así un montón de veces. Que quede claro que nadie obligó a otra persona a utilizar Comic Sans. Igual no me parece nada del otro mundo porque para 1995 no es que abundaran las tipografías digitales. Y esa diversidad tipográfica que vemos hoy en día también ha dependido de la evolución de los lenguajes de programación. Por ejemplo, el uso del lenguaje CSS, que permite a los diseñadores crear la estructura de cómo se vería el diseño visual de las páginas web. Y esto empezó a desarrollarse también a mediados de los años 90. Yo no sé si ustedes también tienen ese odio visceral por esta tipografía, pero a mí me parece que es la representación perfecta del concepto de lo kitsch, en el sentido del cuestionamiento de la estética de la tipografía y de quien la usa pues recae en el mal gusto. Es por eso que cuando se ven documentos o escritos en Comic Sans, la mayoría de personas lo tome como una broma, una parodia, y más si se ven en internet. Hay muchos memes que se crean con Comic Sans porque es la intencionalidad. Usamos esta estética tipográfica que sabemos que representa el mal gusto y queremos representar esto en este video o queremos representar esto en esta imagen y por eso la utilizan. Por ejemplo, en el 2012 hubo tremendo lío porque hubo un descubrimiento muy importante en el que para comunicarlo utilizaron Comic Sans. Y esto fue la comunicación del descubrimiento del bosón de Higgs o la partícula de Dios para ponerle más sustancia a la vida, que descubrieron en el 2012 en el CERN. Lo comunicaron con Comic Sans. Imaginen ustedes las reacciones. Yo pienso que quien elige utilizar Comic Sans hace como con lo kitsch una declaración de intenciones. Porque es que cada tipografía tiene un propósito, como todo en la vida. Cada una parece que se entrelaza con la personalidad de quien la elige o con el objetivo de los documentos. Como quien ama experimentar con el maquillaje y se maquilla según la ocasión, pues con las tipografías pasa lo mismo. Muchos diseñadores sienten aversión por ella por distintas razones. Yo creo que las principales son porque es considerada una de las peores tipografías para impresión y porque reconocen fallos en su ejecución. Pero sobre todo el enfado está por el supuesto mal uso, como el ejemplo que he dado del CERN. De hecho, hay una página web que se llama Comic Sans Criminal
y básicamente la gente envía fotos, documentos, etcétera, lo que haya encontrado de usos del Comic Sans que no están bien vistos, o sea, usos que según ellos no deberían haberse hecho. Y en el 2002, dos diseñadores se unieron para que eliminaran la tipografía, o sea, hicieron una campaña. Al principio imagino que habrá sido como jajajiji, pero una bola de nieve, mucha gente se unió, sí, eliminemos Comic Sans y a ver, fue bastante heavy la cosa. Y hasta sacaron un manifiesto en contra del Comic Sans, a favor de otras tipografías que tienen una estética más bella según ellos, etc. Yo me leí el manifiesto y lo peor es que me parece que hay algunas frases que tienen mucho que ver con lo que es precisamente la esencia del Comic Sans. Les voy a leer dos frases. The design of the typeface is in itself its voice. Often, this voice speaks louder than the text itself. Es que aunque sea un manifiesto que va en contra de Comic Sans y en defensa de otras fuentes que visualmente tal vez sean más atractivas o más complejas, para mí esa frase es la esencia misma de Comic Sans, porque ya es una fuente que ya ha dejado de ser simplemente una fuente y se ha convertido en otra cosa. Es como, no sé, una metafuente, metatipografía. Nadie pensaba que esta tipografía iba a terminar calando así en la vida cotidiana de las personas. Ni siquiera Conar se defiende diciendo que él hizo la tipografía pensada para que se convirtiera en un símbolo de la cultura popular y no. Él siempre dice, a ver, había un problema, yo pensé que esta podía ser la solución y por eso la creé, nunca me imaginé lo que iba a pasar. Y además qué pobre señor, porque en muchas convenciones de diseñadores, cuando él ha estado, es como que la gente, ¿qué hace este tipo aquí? O sea, yo lo que no voy a entender nunca es por qué llevan al extremo cosas de este tipo. Que la gente ha sido la que ha elegido utilizar Comic Sans y la que sigue eligiendo utilizar Comic Sans. Puede que la letra sea una letra infantil y que pues para hacer un contrato, cosas de esas, no vaya bien. Pero a ver, ¿tú qué vas a exigirle a la gente que utilice otra tipografía? Que pues, no. Es que imagina que la tipografía fuera una persona con todo ese hate que ha recibido, ¿cómo crees que se sentiría? Y por supuesto esto ha conseguido que la tipografía tenga sus defensores, que a mí me parece muy bien, porque es una tipografía que se ha ganado el cariño de la gente. Es una tipografía que ya hace parte de la cultura popular, la gente la utiliza porque ve en ella el recuerdo de algo que reconoce. Se han hecho invitaciones de cumpleaños con Comic Sans, cartelera de colegio, bueno, pues un montón de cosas se han visto en Comic Sans, entonces es una tipografía muy reconocible, lo siente familiar. Se ha adueñado de los espacios y de los lugares comunes que han hecho parte de la juventud millennial y de los niños de la generación Z. Entonces ya deja de ser la tipografía que es juzgada por su ejecución o por su estética a ser una tipografía que es más que una tipografía. Ya lo que Comic Sans evoca es nostalgia. Y por eso yo creo que está en Instagram, para que tú la mires y digas, ay, esta tipografía yo la conozco y me recuerda a mi niñez, el colegio, lo que sea, antes. Ahora mis conclusiones. A mí la tipografía me da bastante igual, porque, no sé, yo no la uso para nada, no la uso para nada. No me molesta verla tampoco. Yo creo que sí me incomodaría verla en un documento serio, porque pues tengo insertado aquí que los documentos serios se escriben con un tipo de letra, Times New Roman, Helvética, algunas personas utilizan, en fin, otras tipografías. Entonces ver Comic Sans pues a mí no me resultaría atractivo a la vista, pero me da igual, o sea, no es como que la odio, no, me da bastante igual. Me da risa los memes que hacen y todo eso. Yo siento que hay un odio generalizado que corresponde al efecto rebaño. Es como que si a un grupo de personas no le gusta la tipografía o cualquier cosa en concreto, eso se va creciendo como una bola de nieve y ya a muchas personas no les gusta, pero no saben por qué. Y les preguntas, ¿pero por qué no te gusta la tipografía? Y esperas que te digan, no, la funcionalidad está mal hecha, no es atractiva a la vista, la estética, no, pero no saben cómo responder porque pues nunca se lo han preguntado, simplemente han seguido la tendencia del odio hacia eso. Me recuerda mucho a lo que sucede con Paulo Coelho, por ejemplo, que mucha gente sin leer nunca lo que él ha escrito ni nada, pues lo odia lo que hace, su trabajo, etc. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente nunca había leído nada de Paulo Coelho
y me caía súper mal, porque a la gente le caía mal. Era como, les cae mal y yo, bueno, pues algo habrá hecho, ¿no? Me cae mal también. Y hubo un momento en el que dije, voy a buscar algo de Paulo Coelho y lo voy a leer para saber por qué la gente lo odia tanto. Y cuando leí algo fue como, a ver, no es para tanto. El tipo, vale, no me gusta lo que ha escrito porque no es el tipo de lectura a la que estoy acostumbrada o de literatura a la que me gusta leer, pero tampoco el hate no lo noto necesario. Aunque yo defiendo mucho más a Comic Sans que a Paulo Coelho, la verdad. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo y déjenme en los comentarios lo que piensan y todo eso. Nos vemos en el siguiente.